Bueno, otro capítulo más de Empresarismo con Calle. Sigo en el estudio, así que estoy fresco, no hace calor, estoy maravillosamente bien. Lo voy a extrañar cuando tenga que volver a salir para la calle a grabar exteriores. Hoy tengo una sorpresa. Hacía tiempo el niño pródigo no estaba al lado del maestro, o el maestro al lado del niño pródigo, y regresó don Edgardo Vicentí. ¿Cómo está, Manolo? Regresó a este podcast que lo hemos titulado Los 7 pasos legales antes de abrir un negocio. Que son importantes, tan complicados. Y estoy aquí hoy porque Alexiol me está ayudando con eso. ¿Ah, sí? Y yo creo que, mira, yo me di cuenta. O sea, que tú estás montando un negocio y estás buscando pues ese es el tema. Y esta es la primera vez que tengo que hacer yo la parte legal. Siempre había alguien que hacía eso. Sí, la parte legal muchas veces nos creemos que es llenar la cuestión del seguro social patronal, llenar la parte de incapacidad o de SINOT y el Fondo de Seguro del Estado, y ya estamos accomplished. Y arrancamos el negocio y cuando nos miramos para atrás dice, anda, parcilete, si a mí se me ha quedado la mitad de todo lo que yo tenía que hacer. Así que yo creo que el podcast de hoy va a estar muy interesante en esa dirección. Pero tú que nos estás mirando, pues te quemas la cabeza pensando, Dios mío, esta idea que yo tengo la voy a desarrollar así, asado, y haces todos los research habidos y por haber, y tocas la gente que haya que tocar, y siempre tienes dos cosas en la cabeza, cómo desarrollar la idea y los chavos. Eso es así. Pero se te olvida que las estructuras son fundamentales en el éxito y en la sustentabilidad del negocio, Edgardo. Así que yo he decidido invitar a este podcast a una persona a quien respeto muchísimo y que nos va a llevar sobre el proceso, empezando un poco a hablar y después va a ser interrumpido por Edgardo y por mí, y al final del camino lo que debe de producir este podcast es casi una receta de qué hacer a la hora de montar un negocio de forma paralela con el capital, con el plan de negocio y con la parte legal. Les presento al licenciado Alexiomar Rodríguez. Alexiomar. Muchas gracias, Manolo, por tenerme aquí. Tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad y por poderle tener en este espacio y colaborar con los empresarios del país. Tú eres un tipo bien joven, pero la juventud no necesariamente es reflejo de no haber tenido ya bastantes experiencias, ¿verdad? ¿Cuál es la situación tradicional de este empresario emergente que monta un negocio, arranca y de la noche a la mañana se encuentra desprovisto de todo el andamiaje legal? ¿Cuál es la...? Pues el perfil del empresario, por lo menos con los que yo he estado trabajando recientemente, es que es esta persona que tiene un empleo full time y entonces dice, quiero emprender. Y empieza por las noches y los fines de semana a montar el negocio, poco a poco. Pero entonces está tan obstinado con la idea y con el modelo de negocio que se le olvidan las estructuras legales y piensa, bueno, es que yo estoy empezando, esto es chiquito, a lo mejor no logramos nada, y entonces lo que hace es lo legal, lo trabajo después. Oye, ¿y ese fue tu caso o es que muchas veces le dicen, caramba, es que si yo llamo a un abogado ahora me va a costar chavo y no tengo los chavos? Pues anteriormente ese había sido mi caso. Siempre había sido como que, vamos a enfocarnos en el negocio y si esto funciona, pues entonces nos encargamos de los abogados y de pagar y de todo esto. Y si tengo que arreglar algo, pues los chavos van a aparecer porque ya el negocio está funcionando. Esta vez decidí hacerlo diferente porque uno aprende los errores. Y dije, mira, vamos a arreglarlo ahora que es barato y es sencillo. Exacto. Y vamos por aquí. Y lo otro es que con el podcast Usted Uriarte, yo dije, mira, si yo quiero hacer un negocio que sea investable, un negocio que en el futuro alguien pueda invertir en él, pues quiero tenerlo todo cuadrado con CPA y con abogados del principio. O sea, que todo se vea formal y que en un momento que me haga falta capital no me vea atrasado porque no hice los documentos correctos en el momento que era, porque debo algo en algún sitio, porque los números no cuadran. Ya. O sea que la primera receta que sale de aquí es que es mejor gastarse unos pocos ahora que no mucho después por las consecuencias. ¿Qué otro efecto tiene en el emprendedor, en el empresario, en el startup, la parte legal? ¿Cómo se...? Bueno, pues en Puerto Rico, cuando una persona va a montar un negocio, tiene que pensar en un montón de cosas, ¿verdad? Como mencionamos, muchas veces ellos comienzan, el empresario, y después quiere remediar, que es el caso común. La situación es que sale mucho más caro, que esa es la anécdota de la primera parte. Pero también pierden oportunidades de inversión. Por ejemplo, lo primero que un negocio debe considerar a la hora de establecerse es verificar si su modelo de negocio hay algún tipo de incentivo contributivo
que promueve ese modelo de negocio. O si él o ella como individuo se pueden beneficiar de algún tipo de incentivo contributivo. Por ejemplo, si tienes entre 16 a 35 años, está la ley de jóvenes empresarios. Que eso te permite tener unos beneficios a la hora de comenzar el negocio. Ya no tienes que pensar necesariamente en cuánto me cuesta, ya estás pensando en cuánto me estoy ahorrando en el futuro, porque dependiendo del tipo de dicto que uno tenga, pues podría llegar hasta 3 años. Así que ya tenemos ahí la primera forma. ¿Qué dinero yo me voy a evitar gastar en el futuro? Invirtiendo ahora. Joven, ¿de qué edad queda? 16 a 35. ¿Tú esto aplica ahí, no? Sí, yo aplico ahí. Ok. Sí, yo mañana voy a estar firmando el mío. ¿Y es un decreto? Es un decreto que lo haces con el Departamento de Desarrollo Económico a través de la Cámara de Comercio y Exportación. Y está, como ese, está la Ley 20. ¿Y qué beneficio tiene ese decreto? Agiliza el proceso de permiso y el beneficio que es más llamativo es la exención contributiva. Por los primeros $500,000 en ingresos son tax free. Los primeros 500. Sí. Esta fue la que Bugs Bunny hizo famosa porque la firmó justo antes del concierto. Ya. Algo o sea, el Bugs Bunny Law. Exacto. No, venía desde antes, pero sí. Pero Bugs Bunny la hizo, la potenció. Lo que él diría es que deberían acelerar el proceso de hacerlo porque yo pedí la mía como en enero, febrero. Y todavía no ha llegado. Sí. Pero déjame decirte algo, y no sé si el licenciado Rodríguez nos puede validar esto. Pero todas estas leyes son retroactivas, ¿eh? O esta no es retroactiva. Se supone porque la 73 es retroactiva. Sí, se supone que se firme antes de comenzar el negocio. Por eso es que les recomendamos a los empresarios o las empresarias que cuando vayan a comenzar, cuando estén en el proceso de la planificación y de la idea, que pongan a correr ya estos incentivos. O sea que en el joven empresario menor de 35 años existe una ley que le otorga una exención parcial de hasta $500,000, los primeros $500,000, y que a la misma vez pues le da otras ventajas que me imagino que se contengan en el proceso. Y son un montón de tipos de negocios, lo que no puedes haber hecho ese negocio anteriormente. Un abogado que haga notaría solamente, ¿está capacitado para manejar esta situación o debe ser un abogado con cierto conocimiento corporativo para tocar? Por lo menos incentivos, tanto CPAs como hay abogados que están trabajándolo, que tienen algún tipo de trasfondo en negocios o trasfondo en contabilidad. O sea que para estos incentivos no necesariamente tenemos que ir a un abogado, puede también un CPA hacer. También un CPA lo puede hacer. Ok, fantástico. Ya tenemos ahora. Y el que no tiene 35 años, que tiene 40. El que tiene 40 como individuo, pues en vez de ver los taxes que podrían evitarse como individuo, puede verificar si su modelo de negocio tiene un incentivo contributivo. Por ejemplo, la Ley 20, que es para la exportación, aunque ahora viene el Código Nuevo de Incentivos, permite que si parte de tu operación incluye la exportación de servicios, te puedes beneficiar en esa parte. Así que puedes montar un negocio que se beneficie el negocio en sí de diferentes pues serían incentivos contributivos. O sea, que la segunda receta es haga un assessment de su idea, de su negocio y de su persona. Comparta esa idea y ese assessment con un profesional, que en este caso puede ser un abogado o un CPA, de manera que se puedan identificar ventajas contributivas y no contributivas en el establecimiento de su negocio. Sí. Vamos entonces ahora a una tercera receta. ¿Cuál es la tercera que debemos estar mirando como empresarios futuros? Lo próximo sería entonces seleccionar una entidad corporativa. Muchas veces se comienza como un DBA, que es la persona simplemente haciendo negocio, y pues aunque eso tiene algunas ventajas el proceso de comenzar, que es bastante sencillo, comenzaste, ¿verdad? Y en el caso de cuando son dos, pues es igual, sería una sociedad, son dos personas haciendo negocio, pero ahí, dependiendo del tipo de negocio que se establezca, puede que haya más o menos riesgo. A mayor riesgo, mejor sería seleccionar una entidad corporativa desde más temprano, como sería una corporación o una LLC, que es otra de las alternativas más famosas ahora mismo. Y el riesgo es algo que tienes que analizar bien, porque por ejemplo, si estás haciendo comida, tú puedes pensar como, yo no estoy haciendo nada, o sea, un reactor nuclear aquí, esto es muy riesgoso, pero le estás dando un alimento a alguien que lo puedes envenenar, ¿sabes? Si hace algo, si hace un error, o puede haber un raw material que estuviera mal, no te das cuenta. Por lo cual pueden haber riesgos que tú piensas que mi negocio es sencillo, lo voy a hacer como un DBA, que es Doing Business As. Pero no, mira, en verdad te conviene más hacer una LLC, una corporación o algo por el estilo. Y la LLC, que si mi recuerdo no me falla, es Limited Liability Corporation, ¿verdad? Que muchas veces protege un poco cuando tienes inversiones fuera de Puerto Rico, en caso sobre todo de la herencia, te ayuda. La protección es básicamente como si fuera una corporación. Pero se extiende a los Estados Unidos, ¿no?
como entidad puede hacer negocios en Estados Unidos. Y no te aplicaría la ley de herencia americana, que muchas veces te queda con el 40% de... Como individuo, cuando uno crea una entidad, lo que hace es crear una persona aparte, completamente separada de uno. Por lo tanto, ella no tiene hijos. Ella no le aplican las leyes de herencia a ella. Al individuo que es el dueño, pues dependiendo cómo esté estructurada al interior, pues puede que tengamos que entrar en eso. Y una, no sé si te pasó a ti, ¿verdad? Pero una de las cosas que en mi época no era así. Tú antes hacías una corporación, tenías que llamar a un abogado, el abogado tenía que hacerlo, producir los bylaws, tenía que producir todo el andamiaje de documentación, ir al Departamento de Estado, registrarlo. Hoy día no, hoy día accesas a internet y lo llenas y tienes toda la información within the day. Sí. Pero, la parte de hacerlo es fácil. Cómo llenarlo, pues se pone tricky porque aún yo que estudié finanzas y economía, yo como que lo entré y llamé a la acción y dije, mira, ¿qué yo lleno aquí? O sea, es como que lo voy a hacer en una corporación, un C Corp, hago un LLC. O sea, yo sé que todas estas existen y yo he visto diferentes compañías que usan diferentes modelos, pero a mí que me conviene. Y Alexiomar me dio una consulta de 30 minutos bastante straightforward y me dijo, mira, haz una LLC, es lo más sencillo para ti. Y me acaba de enseñar un video que hizo en la que va paso por paso en la computadora, muy bien, haciéndola, porque es algo tan sencillo, la parte de incorporarte. ¿Y cómo accesan ese video? Pueden entrar, nos pueden buscar en YouTube y en todas las plataformas móviles, sidlopr.com. Sidlo, SEEDLAWPR.com, semilla. Y tú me llevas por el proceso de cómo lleno una... Se ve en la pantalla la forma y él llenándola con lo que va. Fantástico. Y es un palo porque... En 10 minutos. ¿Y eso sustituye a que yo tenga que ir a ver a un abogado para eso? Bueno, lo que pasa es que en muchas ocasiones el empresario, aunque tenga un abogado que lo quiera hacer, va a decir, mira, es que esto me cuesta mucho, yo lo puedo hacer, y el individuo lo puede hacer, el empresario lo puede hacer. Por lo tanto, esa parte del registro, si entiende qué es lo que significa, qué es lo que le está llenando, puede tomarlo y lanzarse sin mucho riesgo. Y ahí podemos tener el registro de corporaciones, si es corporación o el LLC del Departamento de Estado, y podemos, me imagino que también solicitar el Seguro Social Patronal. El EIN, que es también tienes el Identification Number de cómo se hace. Y hay alguna recomendación, sin pretender que sea la línea, pero hay alguna recomendación, alguna predilección de estos empresarios, entrepreneurs, startups, de arrancar como corporación, o cada caso es diferente? Los casos son diferentes, pero en la mayor parte de ellos o están como DBA y el empresario se lanza, o selecciona la LLC. Porque la LLC, a diferencia de la corporación tradicional, tiene menos requisitos de forma al interior, ¿verdad? El papeleo, el compliance es un poquito más suave. Y pues de esa manera también se puede moldear bastante y ser bien sencilla como en el caso de Edgardo, o podría ser bien compleja como una multinacional. Creamos la estructura, ya decidimos tener el abogado, creamos la estructura corporativa, estamos claros cuáles son los elementos que tenemos que tener. Ese abogado debe de mantenerse cerca de Edgardo todo el tiempo en su proceso, o una vez ya tú completas y Edgardo completa, tú te alejas y Edgardo sigue solo. ¿Cuál debería ser la...? Lo mejor es que mantengas una relación de partnership con ese abogado, si el abogado tiene esa mentalidad, o el CPA en algunas áreas también, porque es el equipo empresarial el que logra el éxito del negocio. El empresario tiene la idea y los abogados y el personal lo que hacen es ayudarlo para que él pueda seguir y asegurarse de limitar los riesgos. Eso es lo que hace un abogado. Y mucha gente va a decir, tú lo dices eso porque tú eres un abogado y pues lo que quieres es que te siga pagando fees. Pero primero, si te buscas un abogado bueno y que no sea, o sea, no estas firmas gigantescas que te están cobrando fees por pensar en el baño, no te va a salir tan caro como tú pensarías. Y segundo, lo que Alexiomar dice es verdad, ¿sabes? Como que genuinamente es algo de la mano, y si no tienes las personas desde el principio, cuando te metas en el lío, cuando tengas que ir a pedir una patente o un trademark porque alguien usó tu marca, te vas a ir 10 veces más caro. Sí. Y es tan sencillo hacerlo bien desde el principio, que yo me estoy dando cuenta ahora a los 29 años, o sea, ya he hecho 2 o 3 y lo hacía todo mal, y después tenía que estar resolviendo y buscando líos, ¿sabes? Resolviendo líos. Y esta vez el proceso es absurdamente complejo en Puerto Rico. Hay 1,000,000 de cosas que hacer. Sí. Que también por eso es importante tenerlos, porque ellos saben el 1,000,000 de cosas que hay que hacer, que son small details que uno no se imagina. Pero, o sea, que te lleven de la mano y simplemente hacerlo todo bien es tan sencillo una vez lo tienes. Que mira, o sea, gasta los par de pesos extra
incluir el plan y el modelo de negocio y hazlo bien desde el principio. Como que no... Sí, yo me parece, ¿verdad?, que este asunto de propiedad intelectual, que me imagino que está dando vuelta por aquí, muchas veces, le voy a hacer una anécdota muy rápida de mi vida. Cuando yo monté la operación de mi planta, yo le puse pastelería a los sidrines. Porque yo cogí la palabra pastelería y la traduje literalmente del inglés al español. Y yo me acuerdo que fuimos a ver a un banquero, que by the way, el tipo era radical de eso, independentista. Y cuando yo le doy mi tarjeta, el tipo me dice, ¿pastelería? ¿Qué es eso? Y yo le explico que pastelería es pastry. Fíjate esto. Y él me recomienda, en aquel entonces, él era abogado, me dice, yo te recomiendo que tú le pongas a tu negocio Sidrines Pastries. Y yo me niego, y él me explica de que cuando yo vaya a Estados Unidos con mi negocio, pues sin duda alguna me va a ser mucho más fácil. Yo no le hice caso y lo dejé pastelería a los Sidrines. Lo grande no es solamente que ese nombre de pastelería lo copiaron como 40 veces. No trademarqueó el nombre tú no puedes trademarquear, tú no lo puedes trademarquear, pero Sidrines Pastry sí, porque estaba al frente el nombre. Y se protege Sidrines. Y la otra cosa es que cuando yo iba a estos mercados norteamericanos a tratar de vender mi producto, que yo empezaba por pastelería, no había terminado cuando el americano me decía, ¿what? Y ya ese what es como una pared de entendimiento a lo que hay. Así que dentro de ese proceso de branding, es importante trabajar de la mano con el branding, pero también con el nombre. Porque muchas veces hay que pensar en ese nombre más allá. Y esto nos trae a la mesa de que vamos a ir poco a poco como creando el perfil real del abogado que estamos buscando. Exacto. Porque el abogado tiene que tener unos conocimientos en contabilidad, ya lo mencionaste con la parte de finanzas y del CPA, pero también tiene que tener unos conocimientos en el marketing. Porque es parte del proceso, pero se continúa. Vamos por el tercero ya, ¿no? Sí, vamos a ir a lo que sería la propiedad intelectual, pero para antes de llegar a ella, que es el tema más importante, que en Puerto Rico los empresarios ahora tienen muchas preguntas sobre el tema. Antes de, una vez se establece, dijiste, ok, estos son los incentivos que me benefician, esta es la entidad jurídica que quiero, sacar los permisos, que básicamente son 3 permisos ahora mismo, que son el certificado de registro comerciante, que eso lo puede hacer online y lo puede hacer el mismo empresario, el permiso único, que es en el Single Business Portal de OCPE, que sería la Oficina de Gerencia y Permiso de Puerto Rico, y el otra es la patente municipal. Ahora, quiero decir que ahora mismo los empresarios están trabajando en coworking spaces. Eso es importante mencionarlo porque ahora hay diferentes municipios que si estás trabajando desde un coworking space, es posible que para la patente municipal tengas que llevar tu contrato con el coworking space, porque te estás evitando otros permisos que a lo mejor necesitarías. Sacas la patente municipal. Ya, eso es un asunto bastante straightforward. Y lo puede hacer el mismo empresario sin abogado, aunque el abogado siempre importa. ¿Utilizando un permiso de uso para todo el mundo el mismo? Eso es lo que esa es la manera en que se está trabajando con los coworking space. Y entonces el municipio produce lo que se llama una carta consulta. ¿Y la legislación está temperada a eso? ¿La legislación lo entiende o hay municipios que dicen tú no puedes hacer eso? El municipio más fuerte ahora mismo es San Juan, que requiere la carta consulta, pero los CPA y los abogados te pueden ayudar en cada municipio. Mira, necesitas esto o podemos bregar con lo otro. Oye, Alexiomar, y no sé si en el caso de Carlos se pudo validar, es de gran ayuda el abogado correcto en toda esa parte de permisología del negocio. Es importante y de ayuda porque el abogado conoce quiénes son las personas que están diligenciando muchos de estos permisos. Hay compañías y corporaciones en Puerto Rico que se dedican a hacer gestoría. El abogado las conoce porque tiene muchos clientes con los que estás trabajando y te puede abaratar los costos, esta relación entre el abogado y el gestor para que te saque los permisos. Entonces, con ese paso, que ya no tenemos que bregar, quizá añadiendo un poco lo que Alexiomar dice, todos los abogados are not made equal. O sea, hay abogados que son corporativos, pero el abogado corporativo de usted que lo ayuda con los sidrines no es el que me hace falta a mí. Primero, porque cobra demasiado. O sea, porque está al nivel suyo, no al nivel mío. Y segundo, que probablemente la última vez que bregó con un negocio empezando por sus rates y por su prestigio fue hace muchos años. Y a mí me hace falta alguien que se tempere a lo que me pasa a mí, ¿sabes? Quizás hay cosas que un abogado que lo ayude a usted le diría, pero haga esto y esto y esto también, 3 pasos adicionales que a mí me van a ser bien onerosos,
Pero Alexiomar sabe, porque está trabajando todos los días con startups o abogados como Alexiomar, que mira, pues en verdad esto, aunque sería útil, ahora mismo no es el momento. Y te puede llevar a ese ritmo de... O sea, necesitas estos pasos, esto sí hay que hacerlo, pero esto otro lo podemos ir haciendo poco a poco, as business grows, una vez prueben la idea, una vez se sepa que esto está funcionando. Una de las cosas que cuando estamos hablando antes de esto, él me ayudó a hacer mi LLC, a incorporarme, y una de las cosas que me dijo fue, hazla bien sencilla. Y tu operating agreement, vamos a hacerlo bien sencillo. Bueno, eres tú solo, ¿no? Exacto. Pero hay personas que se ponen creativos, o cogen templates de internet, o van a personas que no son abogados, se piden un CPA o algo por el estilo, que no es su especialidad hacer eso, y se ponen creativos y le meten junta directora, le meten requisitos adicionales, y cuando viene a ver, tienes un compliance cost que en verdad no deberías tener. Pero yo creo que aquí trae a la mesa un dato que también tú que me estás escuchando y que tienes el cuchillo en la boca creando el negocio y echándolo para adelante, tipo Nick Pastrana, creando artículos y creando reportajes y estudios y esto y lo otro, pero se olvida de lo demás. O se puede olvidar de lo demás, no estoy diciendo que se olvida. Yo creo que aquí sale cómo tú encuentras ese perfil de ese abogado. Eso es difícil. Porque una cosa es, y la otra cosa es que yo conozco corporaciones que en el pasado he querido adquirir, que cuando voy a los bylaws o cuando lo voy al Operation Agreement, son de cuando empezaron. O sea, un Operation Agreement que es de un dueño y tiene 5 dueños hoy. O sea, eso es inoperante. No, eso es imposible. Y cambiar, y esto es importante que lo entiendas tú que me estás escuchando en Empresarismo con Calle, y cambiar un operating agreement en el momento de liquidar el negocio o de venderlo, eso es un dolor de cabeza y muchas veces razón suficiente para abortar cualquier esfuerzo de venta o de compra. Eso lo he vivido yo a través de mis años. O sea que es importante, por eso traigo de nuevo para mí la esencia de este podcast, que creo que es interesantísimo, es entrar en el proceso lo más temprano posible a tu consultor legal. Y que ese consultor legal tenga el perfil que tú necesitas. Del lado del perfil, algo que quizás antes no existía, que ahora sí, es que los abogados, y más los jóvenes, están escribiendo un montón. O sea, tú encuentras el blog del abogado, tú encuentras el canal de YouTube del abogado, tú encuentras el Twitter del abogado. Por lo cual, encontrar el perfil del abogado que yo estoy buscando es más fácil, ¿no? Es más fácil, porque cuando yo leo lo que él escribe, yo sé si está escribiendo para mí o si está escribiendo para usted. En su época, ¿cómo yo encontré un abogado? Pues yo le pregunto a alguien más que tiene una corporación, ¿qué abogado tú conoces? Y te da la firma que él usa. Bueno, un ejemplo es esto hoy. O sea, estamos haciendo un podcast con el licenciado Alexiomar Rodríguez, que sin duda alguna, tú que me estás mirando, vas a poder determinar si en el futuro uso de tu negocio, un abogado como él es la persona que tú necesitas, sí o no. Exacto. O si te vas a ir con un big firm de los que hay 4 o 5 en Puerto Rico. Todo depende de lo que estés buscando. Oye, Ale, y porque me imagino que también Carlos ha tenido que manejar esto. Y el tema de los seguros. Porque la gente piensa, no, yo no fabrico nada, no me falta seguro. Yo no tengo necesidad de seguro ninguno. Para la gente llega a pensar eso, ¿no? Y lo que yo tengo es un podcast. O lo que yo tengo es un chat o whatever. Pero para cualquier... Si tienes un chat de WhatsApp o de Telegram, están seguros, serio. ¿Cuán liable puede ser un startup? ¿Cuán liable puede ser un empresario? Y cuánta necesidad tiene ese startup y ese empresario de proteger eso. ¿Y quién lo ayuda a protegerlo? Bueno, después de todo, los negocios, esto es asunto de cómo yo limito mis riesgos. No todos los negocios tienen los mismos riesgos, pero por eso es que necesitan todos los mismos seguros o la misma cantidad de seguridad. Cuando ya tú estableces una entidad, un LLC, ya tú estás trabajando con el riesgo, porque te estás separando del negocio. Cuando estableces contrato, empiezas a disminuir ese riesgo. Cuando entonces vas a empezar a operar con otros personal, pues entonces ahí vas al Fondo del Seguro del Estado y sacas un seguro, la póliza. Y entonces, si tu negocio en particular tiene mucho riesgo y existe un mercado de seguros para eso, buscas un broker de seguros y buscas uno que sea para ti. Si el asunto es bien riesgoso, pues sabes que la prima va a ser bien alta. Entonces, ¿cómo hacemos ese balance entre el riesgo y el negocio que sea costo efectivo? Porque tampoco vamos a meterle un montón de cosas al empresario cuando está empezando en el startup desde la casa, que no se ajustan a su realidad económica, entonces le vas a matar el negocio ya empezando. Hay riesgos que tienes que asumir. Pero, por ejemplo, un negocio como el que está montando Edgardo, ¿verdad?
que tiene tecnología, que tiene contenido, que tiene... ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la propiedad intelectual. Ese es el riesgo más grande. Que se la lleven o que la violente, ¿cómo es la cosa? Ahí podemos entrar en la propiedad intelectual de una vez. La propiedad intelectual es un campo del derecho que pocos abogados en Puerto Rico trabajan. Son o los bufetes grandes o 2 o 3 como yo que estamos por ahí, que trabajan en bufetes grandes, o ahora pues aprendí allá y lo incorporo. Y la propiedad intelectual puede ser desde un secreto de negocio, que es la información confidencial y propietaria que una persona tiene, que tenga algún tipo de valor económico. La masa, ¿cómo se hace la masa del pan? Por ejemplo, eso sería un secreto de negocio, o la base de datos que tú empezás a generar para tu negocio. La el contenido es una propiedad que obviamente el tema de valorización pues todavía no atiende mucho el contenido como debería atenderlo, pero ya mismo lo vas a poder ver. Sí. Que el contenido tiene su valor. Sí. Y va a ser ignorable. Y hay movimientos en Estados Unidos que se están moviendo hacia utilizar la propiedad intelectual como colateral a la hora de hacer financiamiento. Particularmente en la industria del cine, la música, pues que tiene mucho valor. Así que puedes tener un secreto de negocio, puedes tener un copyright, que esto cuando ahora se fija en el medio tangible de expresión, que sería la grabación, esta expresión que nosotros hacemos está protegida por copyright. Si alguien comenzara a utilizarla o a reproducirla en otro lugar sin permiso, sin licencia, pues ahí hay un riesgo que ellos estarían asumiendo en ese caso. Pero te pregunto yo, aún en aquellas jurisdicciones donde no se ha protegido la propiedad intelectual del contenido, ¿tiene inherencia legal en la eventualidad de que lo puedan, no sé, replicar o que lo puedan? En el caso del copyright y la patente, que son federal, cubren los 50 estados y los territorios. Así que nada no el mundo. No el mundo, es territorial. Pero cuando entran a Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes, si no el más grande, y tienen las cosas registradas, ese es uno de los beneficios de registrar versus no registrar. Entonces, inclusive en las aduanas te pueden proteger la propiedad intelectual. Oye, y registrar en Estados Unidos, si tú registras en Puerto Rico, ¿ya estás cubierto en Estados Unidos? Por lo menos copyright, que es una de las propiedades intelectuales que protege lo que serían las expresiones creativas y originales, como sería este video. O una pintura. O una pintura, una canción. Eso es federal. Así que en Puerto Rico no hay registro para eso, salvo una excepción que se llama la Ley de Derechos Morales para Autor. En el caso de patentes también es federal, aplica las mismas reglas. Marcas es la que se da esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque los secretos de negocio no son registrables, ni el derecho a la imagen propia, que es la otra propiedad intelectual. En marcas que se da esta relación, si tú estás haciendo negocio en internet o estás mirando a exportar a Estados Unidos, lo mejor es que registres federal, porque te protegen los 50 estados. Perfecto. Si lo haces solamente en Puerto Rico, pues la protección es solamente en Puerto Rico. ¿Qué otra cosa debe de estar mirando desde el punto de vista legal un empresario emergente o un startup? Lo que satisface muchos de los problemas o los atiende son los contratos por escrito. Aunque en Puerto Rico la regla general es que los contratos no tienen requisito de formalidad, puede ser hasta un papel de servilleta. En la propiedad intelectual y en los negocios, que esté por escrito hace la diferencia entre el éxito y el fracaso en muchas ocasiones. Y con esos contratos estamos hablando de contratos del personal que tú tienes. Si es un contratista independiente o relación obrero-patronal. Si tú tienes distribuidores, si tú tienes un alquiler, cualquier compra-venta, si vas a levantar capital y a lo mejor vas a levantar utilizando equity, pues necesitas darle un acuerdo entre el inversionista y el startup. Hay muchos asuntos que se atienden con los contratos y el mundo de contratos es el más amplio. Y es el que muchas veces la gente no le da importancia porque dicen, eso nosotros nada más lo hablamos. Sí. Hay un área también de negocio que aplica a un sector, no aplica a todo, ¿verdad? Que es la parte ambiental. La parte ambiental, el CEO, el presidente, el fundador, el dueño de la empresa responde en su haber con su persona en cualquier violencia, en violentar cualquier reglamentación ambiental. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una planta de pan que utiliza amonia. Y si yo no tomo las precauciones para proteger escapes de un tóxico como la amonia y pasar algún tipo de evento de esa naturaleza, yo soy liable y yo puedo seguir hasta preso a ese nivel. O sea, y eso es algo que se desconoce muchas veces. Operar una planta, y estoy tal vez brincando un poco más allá del charco, pero tú
instalas una planta, no tomaste las precauciones del monóxido de carbono, el monóxido de carbono pasa hacia una estructura donde hay vivienda aledaña, la vivienda aledaña Dios quiera y no pase nunca, te mató a 2 personas, tú eres liable, tu negocio, tus haberes, tus deberes por el resto de tu vida. Y son cosas que muchas veces se hacen y se han hecho en Puerto Rico por mucho tiempo de la baqueta, como digo, de la baqueta, y no debe ser así. ¿Qué otro elemento tú entiendes tiene nuestro emprendedor que mirar, que ser puntual desde el punto de vista legal? Por lo menos ya los startups en ese contexto, luego de los contratos, lo otro que tienen que estar pendientes es con el advertising. Ahora mismo, un startup, pues muchas veces para darse a conocer tiene que producir mucho contenido y que la gente sepa quiénes son, y utilizan videos en YouTube y diferentes cosas. E inclusive los influencers, que es uno de los mercados que ahora mismo en Puerto Rico se está tomando algún tipo de auge, tienen que tener mucho cuidado con sus páginas web que estén cumpliendo con la legislación del Federal Trade Commission y con DACO. Es decir, esos terms of use de la página web tienen que estar bien hechos. La política de privacidad que tú haces con esos datos cuando la gente entra. Y en nuestra era, que es la era digital y del e-commerce, la gente y los empresarios tienen que tomar medidas sobre eso y no pueden pretender bajar las cosas por internet, porque como habíamos hablado, muchas veces esas cosas no aplican en Puerto Rico. Sí, baja un LegalZoom y no necesariamente aplica aquí. Inclusive tuve un cliente recientemente que hizo el proceso de registro de marcas a través de LegalZoom y fallaron en lo básico, como decimos por ahí, y eso hizo que el registro se atrasara a un nivel de que en el caso de que tuviese que ir al tribunal para impugnar que alguien esté utilizando una marca que infringe su derecho, entonces no está registrado para propósitos del tribunal. Solamente tiene una solicitud. Todo porque lo hizo con un agente que entonces no lo hicieron como era y le atrasó todo el proceso. Que te ahorraste literalmente 100 pesos y te buscaste ese lío. Y si quisieras demandar, ahora tienes que pagar $15,000, $10,000 por una vista de injunction carísimo. Entonces, pues mira, 100 pesos. ¿Cuánto te salió? Sí. Yo creo que ¿verdad? El tiempo pues nos traiciona un poco en esto es un tema de hablarlo por buen rato, porque es como tú sigues destapando las cosas y siguen apareciendo posibilidades. Cada vez que yo lo conexiono al pero lo importante es que yo creo que el mensaje detrás de este podcast para ti, para el empresario que está empezando un negocio, que piensa emprender un negocio, es que dentro de esas figuras importantes en ese startup tiene que estar el consejo, la presencia de un abogado de tu confianza, pero no puede simplemente ser abogado porque sea de tu confianza. Un abogado que tenga los conocimientos, que te lleve de la mano, porque nadie monta un negocio para quedarse chiquito. Los negocios se montan para crecer, para expotenciarlos. Y de la única forma que un negocio crece y se expotencia es si se lleva desde su principio de la forma correcta. Porque una vez usted está maduro, es como la vejez, hermano. Llega el momento que usted tiene ya 60 años, quisiera hacer push-ups y ya no lo puede hacer. Así que busque la forma de hacer push-ups en su comienzo, que estoy seguro que le va a ahorrar miles y miles, no solamente de dólares, miles y miles de dolores de cabeza, que créanme, muchas veces nos acompaña por el resto de nuestra vida. Alexiomar, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A usted, mi pinch hitter, pues debidamente, aunque me cambió por Nick Pastrana, pero ni modo, yo comprendo perfectamente. No hice preguntas al final del podcast. Yo comprendo perfectamente, pero aún así lo quiero mucho. Así que, Waldo, lléveselo cuando usted pueda.